muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, vamos a empezar con este nuevo tema que corresponde hablar hoy día acerca de la posmodernidad, ¿ya? Un movimiento amplio de mucha aceptación en la actualidad que tiene bastante repercusión en muchas partes, por ejemplo, en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales. De seguro has escuchado cosas como, bueno, cada uno con su opinión, o asuntos como todo es relativo, cada uno piensa en su vida personal, nada es totalmente verdadero, no existen verdades absolutas, cada cual con su vida y demás discursos parecidos, ¿no? Están bastante en auge, en conocimiento público, los movimientos LGTB, la diversidad de géneros. Yo me puedo sentir mujer, varón, de los dos, de otra manera como quiero. Decir que hay hombres y mujeres como una cuestión binaria es inadecuado. Cuando decimos de que uno puede creerse lo que quiere ser, el hombre es plenamente libre, cada uno construye su realidad, etc. Ya, todo eso se llama posmodernidad. Mira, partamos por una cosa. Para distinguir la modernidad de la posmodernidad, es fundamental un poquito hablar del pensamiento moderno que hemos comentado mucho en nuestras clases. Modernidad hace referencia a aquel pensamiento que funda René Descartes en el siglo XVII. Entonces, a ver, ¿qué de común hay entre Descartes, Kant, los ilustrados, Augusto Comte, inclusive el marxismo? Es que todo el mundo, todas esas personas consideran de que la verdad es una sola, de que de una u otra manera los seres humanos lo que hacemos es descubrir la verdad, de que el hombre es una persona valiosa, en el caso de Descartes, en el caso de Kant, porque tiene racionalidad, en el caso de Marx, porque el hombre transforma el mundo. Y lo más importante, los pensadores modernos, Descartes, Kant, Comte, Hegel, Marx, sostienen que el mundo entero, el planeta Tierra, la humanidad entera, se enrumba hacia sociedades cada vez mejores. O sea, ellos tienen una concepción universal de la historia. Para ellos la historia es una sola. Acuérdate de la Ilustración, ¿no? Entonces Kant, por ejemplo, creía de que la humanidad se enrumbaba hacia sociedades cada vez más racionales y libres. Y lo mismo pensaba Hegel. Hegel cree que desde los chinos hasta los alemanes, todas las sociedades se enrumban hacia la libertad, hacia seres humanos cada vez más libres, cada vez más desarrollados. Es como que Comte, por ejemplo, diría, este pueblo de, digamos, la Sierra del Perú, es un pueblo atrasado porque no conoce la importancia del voto, no conoce la importancia del sufragio universal y desconoce los derechos humanos porque aún respeta a una persona que le llama jefe de su comunidad, pero es así porque, según ellos, Dios lo eligió. Entonces son unos atrasados. Además, ellos desconocen lo que es el Internet, no tienen acceso a las redes sociales, son personas atrasadas. Así diría un pensador moderno como Comte, como Hegel, como Marx, hoy. Hoy pensaría eso. Entonces, por tanto, la única manera de que este pueblo atrasado progrese es que adopte la cultura, los valores, la democracia, los derechos humanos y el Internet creado en Estados Unidos y en Europa. O sea, ellos consideran, los pensadores modernos, de que la modernidad creada en Europa y ahora en Estados Unidos debe de imperar en el mundo entero. ¿La puedo entender o no? Ya, ese es pensamiento moderno. O sea, el pensamiento moderno, repito, es aquel pensamiento que considera que la verdad es una sola, que el hombre debe progresar, de que todas las sociedades se enrumban a
momentos históricos cada vez mejores y que obviamente la historia es una sola. La historia es universal, la historia es totalizante. Tú sabes que esa forma de pensar fueron cuestionadas duramente por Federico Nietzsche. Para Nietzsche, esas ideas modernas de libertad, de democracia, debilitan al hombre. Y lo que hay que hacer es eliminar esas formas de pensar, renunciar a ellas, matar a Dios. Cuando el hombre logra matar a Dios, según Nietzsche, el hombre alcanza la libertad. Al menos mejora su condición y ama la vida. Y a partir de eso, el hombre lo que hace es interpretar la realidad en función a su punto de vista, en función a sus intereses. Entonces, por ejemplo, llamar esto pizarra es una interpretación que nosotros damos. Pizarra. Otra persona lo puede interpretar a esto como, por ejemplo, pared. Pared. Puede ser como pared. O no puede ser esto como una pared. Claro. Quizás otra persona puede emplear esto como leña y lo ve como leña, lo interpreta como leña. Leña, para quemar, no se quema, para hacer fogata, para cocinar sobre ella. Entonces, lo que importa, dice Nietzsche, es la interpretación, el punto de vista. Y en esa línea están los posmodernos. Los posmodernos se declaran seguidores de Nietzsche. Dios ha muerto, no hay nada absoluto, no hay nada universal. Y no solo ello, los posmodernos se declaran seguidores de un señor bien conocido por ti llamado Protágoras de Abdera, el que sostenía que el hombre es la medida de todas las cosas. Claro, tiene razón. Y por ese motivo, los posmodernos son relativistas. O sea, para el posmoderno no hay nada universal. Lo que hay son perspectivas, puntos de vista, nada más. No hay ni valores, ni saberes, ni ideas, ni nada universal. Lo que hay que hacer es respetar la diversidad plena y total. Son súper relativistas, a ultranza, en exageración. Además, los posmodernos plantean de que, como todo es relativo, entonces no existe ninguna verdad objetiva, una verdad universal, una verdad que la humanidad entera debe descubrir. La ciencia, la matemática, la física, también son puntos de vista, son elaboraciones de los científicos por un propósito. Por ejemplo, la ciencia sirve para hacer computadoras, para hacer celulares, para hacer puentes. Entonces, la verdad no es una verdad objetiva. La verdad de la ciencia, por ejemplo, que distancia sea velocidad por tiempo, o que 2 más 2 sea 4, depende del punto de vista de la gente. Depende del interés de la persona. ¿Cuál es el interés? Hacer cálculos matemáticos para hacer puentes, para ingresar a la universidad. O sea, tú utilizas ecuaciones matemáticas no por la verdad objetiva, sino tú utilizas ecuaciones matemáticas para ingresar a tu universidad. Entonces, la verdad depende de tu punto de vista. La verdad no es universal, la verdad no es igual para todos. Y por esa razón, lo que importa es cómo nosotros expresamos la realidad, cómo nosotros enunciamos algo, cómo decimos algo. Yo soy parte de un movimiento pro vida y obviamente en función a ello considero que el no nacido es un bebé, le llamo bebé. Le pongo la etiqueta de bebé y por consiguiente abortar implicaría matar a un bebé. Por tanto, me opongo al aborto. Un movimiento feminista va a estar a favor del aborto y por tanto al no nacido no le llama bebé, le llama feto, embrión, le llama persona en desarrollo o le llama montón de células, pero no le llama bebé. ¿Qué importancia es el lenguaje, no? Y por consiguiente, como el no nacido no es un bebé, sino es un montón de células, como por ejemplo tengo un barro acá, que también es un montón de células, y me lo quiero cortar este chupo, entonces del mismo modo, el no nacido es un montón de células y se puede extirpar, pues, ¿no? Con una operación. Y no estás matando a ningún ser humano. Entonces, es importante el uso del lenguaje. Tú sabes, quizás sabrás por ahí, que la cocaína, antes, hace 100 años, se le llamaba medicina, era una medicina, y a las farmacias se les llamaba droguerías.
Inclusive no sé si hasta ahora seguir esa palabra en el diccionario, pero lo cierto es que no, en la actualidad nosotros no llamamos a la farmacia droguería, le llamamos farmacia. Y la Coca-Cola antes se vendía en las farmacias, era un medicamento, era un jarabe. Ahora, con el avance, llamamos a la Coca-Cola, ahora se le decimos ten cuidado, dañino a la salud. Y de repente más adelante la Coca-Cola va a ser llamada droga o dañino plenamente. Y por consiguiente yo no voy a consumir nada dañino. Y si no voy a consumir nada dañino, entonces se va a prohibir la Coca-Cola. O sea, cuando a una sustancia le llamas jarabe, lo puedes consumir porque es un jarabe, es un medicamento y mejora la salud. Pero cuando a una sustancia le llamas dañina, peligrosa, droga, obviamente ya no lo consumo. Ese es el asunto. O sea, como que el lenguaje determina mucho cómo son las cosas. Las cosas en sí mismas, dicen los posmodernos, no son nada. Las cosas en sí mismas son cero. Ahora, que tú le llames droga, jarabe, a la cosa Coca-Cola, eso depende de tu perspectiva, de tu punto de vista, de cómo empleas las palabras. Eso se llama el giro lingüístico. ¿Y por qué un giro? Porque ya estamos dejando de lado la consideración de que las cosas son valiosas en sí mismas. Con Nietzsche en adelante ya aparece una orientación a considerar de que es el lenguaje quien permite cómo determinar las cosas. Entonces acá se ve claramente la influencia también de Wittgenstein, ¿te acuerdas? De la teoría de los juegos de lenguaje. Entonces, si yo al presidente le llamo corrupto y los medios de comunicación lo llaman corrupto, hace rato el presidente hubiese sido vacado, hubiese estado preso. Pero como los medios de comunicación a los actos del presidente no le llaman actos de corrupción, sino solamente errores, entonces el presidente aún se queda gobernando en el Perú. Entonces, qué importante es el lenguaje y son los posmodernos. Por tanto, no existe ninguna verdad objetiva, no existe algo totalmente cierto. Lo que importa es cómo lo dices, cómo lo mencionas. Y por consiguiente se entiende, profesor, de que la historia no es una, pues. No es que como piensan los marxistas, de que la historia es un desarrollo en el cual la humanidad entera llegará al comunismo. No, esas son ya cosas que no tienen nada que hacerse. O que la humanidad se enrumba a sociedades mejores. No. Ya fue estos temas. No tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, los posmodernos intentan, digamos, desmantelar todas las propuestas que los filósofos modernos habían estado planteando. La verdad no es una sola. Todo es relativo, la historia no es una sola, lo que importa es el punto de vista, tú llamas verdadero a lo que te conviene, a lo que supones, a lo que crees, a lo que quieres. Y por tanto, lo fundamental es cómo expresamos las cosas, cómo el lenguaje es utilizado para representar. Lo que son las cosas depende del uso del lenguaje. Y por consiguiente no hay ninguna verdad objetiva. Y en ese entorno, este desarrollo de la posmodernidad tuvo como uno de los primeros mentores a Jean-François Lyotard, con su texto La condición posmoderna. Es Lyotard quien hace famoso ese término posmoderno, posmodernidad, posmodernismo, aproximadamente los años 70, 80 del siglo pasado. O sea, la posmodernidad, históricamente hablando, es un movimiento reciente, no es algo de 100 años, ¿no? Entonces, los posmodernos se circunscriben en momentos como la Guerra Fría y después la caída de la URSS. Y por consiguiente, el posmoderno dice, esta cuestión binaria de capitalismo, socialismo, bueno, malo, no, eso son tonterías. Esos dualismos no tienen que ser. Varón, mujer, no, por favor. Y por eso que Lyotard toma esas tesis y le llama posmodernidad. Y él dice, la historia de la humanidad, la historia de las sociedades modernas, han querido presentarse
como un resultado de saberes totalizadores y totalizantes, los llamados metarrelatos. Mira ahí la pizarra. ¿Qué son los metarrelatos? Dice Lyotard. Aquí está una lista. ¿Te acuerdas de estos temas o no? Esto hemos llevado. Ilustración, Kant, Hegel, hegelianismo, positivismo, Comte, sociedades capitalistas, Marx y obviamente nuestra religión cristiana. Entonces Lyotard le llama, a estas teorías le llama metarrelatos. ¿Por qué? Porque metarrelato acá significa meta como grande, ¿ya? Meta ahí significa grande. Gran relato, gran historia, grandes historias, más claro, grandes cuentos, cuentazos. Hablando en español si quieres. Según Lyotard, las sociedades modernas han estado creando cuentazos, fantasías animadas de ayer y hoy. Cuentos, así como Blancanieves, así como la Caperucita Roja, así como el cuento de, no sé, los tres chanchitos, ya, cuentos, fábulas, telenovelas. ¿Y en qué consistían esas novelas, profe? Bueno, esas novelas consistían en historias en las cuales la humanidad progresaba hacia sociedades cuasi perfectas, ¿no? Civilizadas, desarrolladas, sin explotación, sin pobreza. Ni hablar el cuentazo del cristianismo, ¿no? Que nos hable que la humanidad va a llegar al fin del mundo, donde Dios, a través de Jesucristo, nos va a salvar, ¿no? Igual ocurre con el marxismo, ¿no? Es otra historia en la cual el proletariado toma el poder, instaura un régimen socialista para luego alcanzar el comunismo, donde no habrá explotación del hombre por el hombre. O sea, las sociedades modernas han creado grandes teorías liberadoras que al fin y al cabo son solo relatos, son solamente cuentos, son solamente fábulas, son solamente novelas. Muy interesantes, con lógica, muy importantes en su momento, pero tienen un gran error, han fracasado, no han servido realmente para nada bueno. Son historias al fin y al cabo, la gente se las creyó, pues, ¿no? Es como que Don Quijote de la Mancha se crea que fue real, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero no fue real, es una fábula, es una ficción, es una novela, punto. A creer que Don Quijote de la Mancha existió y que estuvo con Sancho Panza, no, es solamente una fantasía de Cervantes y ya está. El mismo modo, Comte, Marx, Hegel crearon teorías que pueden ser muy interesantes, fascinantes, muy lógicas, pero que en el fondo son eso, son cuentos, novelas. Y han fracasado, porque ¿qué pasó con la Unión Soviética? ¿No? Que se supone era el triunfo del proletariado, la aparición de la clase obrera, pero esa clase obrera se burocratizó y se transformó en un régimen tiránico, dice Lyotard. Un régimen que en vez de dar libertad al hombre, porque esa era la idea, ¿no? Daba lo contrario, oprimía al hombre, sometía al hombre, no daba libertades a los seres humanos. Así piensan los posmodernos. Y por consiguiente, han fracasado, pues. Entonces el capitalismo ha triunfado, también ha fracasado. Porque el capitalismo que hablaba acerca del desarrollo, la libre empresa, la libertad de opinión, ¿y tú qué ves ahora? 400 años de capitalismo, vas a decir que no. ¿Y acaso ha solucionado el problema de la pobreza en el Perú al menos? Ni hablar en el mundo, ¿no? A veces se dice, ¿no? El comunismo ha fracasado porque ha traído muerte, y el capitalismo que ha traído vida. El capitalismo que ha traído progreso. No, sí ha traído progreso porque ahora tengo mi internet. Y la gente se muere de hambre. Y sigue habiendo tuberculosis. Ahora existe la pandemia del coronavirus. ¿Y ese es progreso? Enfermedades que la gente ni siquiera sabe cómo curarse. Entonces tú no puedes hablar pues de que el capitalismo ha triunfado, ¿no? Cuando es mucho más viejo que el marxismo, ¿no? El capitalismo tiene 500 años. No 400, ahí me corrijo, 500. O hasta más. Igual ocurre con Comte, ¿no? ¿En dónde está el orden y progreso, Comte? Y Nalvar Hegel que decía, el Estado libera al hombre. ¿Dónde está eso? Y ni hablar del cristianismo, ¿no? ¿Dónde está ese reino de los cielos? ¿No? Y eso que el cristianismo tiene como 2000 años. ¿Dónde está eso? Ahora, vamos a decir de otra manera. Si algo ha servido,
Si algo ha servido estas teorías, es para matar gente. Nada más, para matar gente. Seamos directos, pues, ¿no? Estamos así concretos. Lo que ha servido el capitalismo es para que la gente se muera de hambre. Y para unos pocos tengan el poder. Y nada más. ¿Cuántas guerras ha ocasionado el capitalismo? Un montón. Mejor no lo digamos. Ni hablar del marxismo, ¿no? Y ni hablar, pues, del cristianismo. ¿Cómo se impuso? Matando gente. Ahora, muchos países, los países europeos, Estados Unidos, como le hemos hablado, que nos retiradas oportunidades, ¿no? En nombre de la democracia y la libertad capitalista, ¿no? Ilustrada, hegeliana, la libertad y la democracia, quiere bombardear Venezuela. Quiere meter mano, militarmente hablando, a Corea del Norte. O sea, lo que pasó en Vietnam hace 40 años. Entonces, o sea, lo que ha hecho esas teorías son solamente justificar sistemas de opresión. No han para nada liberado al hombre. Entonces, estas teorías, estos grandes cuentos, hay que tratarlos como cuentos nada más. Son cuentos. Y lo que debemos hacer en el campo de la ciencia, dice Lyotard, es darle un sentido práctico, técnico. La importancia de la técnica, la importancia del desarrollo en función a la conveniencia de cada uno. La verdad es solamente una perspectiva. Y hay que defender la diversidad de opiniones. Y en esa línea está otro señor, otro posmoderno, que está vivito y coleando. Lyotard ya está fallecido. Pero quien está vivito y coleando es un italiano. Este italiano se llama Gianni Vattimo. Y Vattimo vino al Perú. Y Vattimo vino a San Marcos. Yo me acuerdo. Y se le preguntó a Vattimo, señor Vattimo, usted que ha venido acá al Perú a dar su conferencia, ¿qué solución presenta? Alguien le preguntó esto. ¿Qué solución presenta para mejorar los problemas sociales que tantos hay y agobian a la humanidad? Y Vattimo respondió, sí, yo tengo una solución, yo tengo una respuesta ante el problema de cómo mejorar nuestros males sociales, que hay muchos. La respuesta que tengo es que no hay respuestas. Así respondió Vattimo, aunque puede sonar contradictorio, ¿no? ¿Qué respuestas tienes tú? ¿Qué solución tienes tú ante los problemas sociales? Sí, la respuesta o solución que tengo es que no hay respuestas. O sea, ¿qué está insinuando con esa frase que puede sonar un poco cantinflesca o contradictoria? Lo que está diciendo es que nosotros no estamos para eso. O sea, porque dar una respuesta implicaría elaborar una teoría liberadora de la pobreza del hombre. Ya fue eso, ya no tiene nada que ver. En el año 91 se escribió un libro llamado El fin de la historia, por un norteamericano de ascendencia japonesa llamado Francis Fukuyama. Y en ese libro, que es la Biblia de los posmodernos, la humanidad ya culminó su supuesto proceso histórico de liberación con la caída de la Unión Soviética. Entonces no se puede hablar de un progreso de la humanidad, no, ya eso son tonterías, ya fue, ya. Y lo que hay que hacer, dice Vattimo, tomando esa tesis de Fukuyama, es defender lo que él llama pensamiento débil. Olvídate de los metarrelatos, que Vattimo le llama pensamientos fuertes. Hay que respetar la opinión de todo, de cualquiera, de cualquier persona, porque hay que estar dándonos de personas juzgadoras, no. Si alguien considera que es bueno tener 3 mujeres, bueno, es bueno tener 3 mujeres para él. Si alguien considera que es bueno tener solo una mujer, es bueno tener una mujer para él, pero ni uno ni otro presenta un modelo de familia, no. Si ellos convienen vivir así, perfecto, allá ellos, ¿no? Es su libertad. No sé si me estoy haciendo entender. Si yo a mi hijo le enseño que sobre todas las cosas hay que amar al fútbol, deja mi forma de enseñar a mi hijo y le va a gustar eso y nos gusta el fútbol y ya está. Y a mi hijo yo le enseño de que lo importante es amar a Buda. Ya está, esa es mi religión, respétame. No tienes por qué burlarte de mí.
Entonces, lo que hay que hacer es defender la diversidad, y más aún, dice Bátimo, y más aún cuando ahora tenemos Internet. Claro, en el tiempo de Bátimo, cuando presentó esas teorías en los años 80, no había Internet, obvio, pero ya se estaban dando los teléfonos, la radio era mucho más masiva, ni hablar los televisores. Pero ya, mira, imagínate, si en los años 80 ya Bátimo, este italiano, decía que los medios de comunicación nos permiten conocer la diversidad de pueblos. Claro, tiene sentido, pues, ¿no? O sea, antes, hace 200 años, 300 años, no había prácticamente medios de comunicación masivos. Pues, ¿cómo uno sabía lo que pasaba en el África? A través de un barco, y si es que el barco llegaba al África. Ahora, con los medios de comunicación, con el desarrollo del Internet, con el desarrollo de la prensa, ya uno puede saber lo que pasa, pues, en todas partes del mundo, desde el Malawi, Namibia, Sudáfrica, ¿me hago entender o no? Borneo, Australia, se puede saber todo, con más razón, ¿no? Entonces, si con más razón hay una diversidad de medios de comunicación y de redes sociales, y la prensa está metida en todo, ¿cómo tú puedes ser tan cerrado y creer que tu cultura, la europea supuestamente, la democrática europea, es la superior? Eso créelo hace 500 años, cuando no había mucha información, ¿no? Cuando los europeos creían que solamente existía Europa, vamos a decirlo así. O más antes, cuando los incas creían que solamente existían los incas, y por eso creían que el Cusco era, pues, el ombligo del mundo, ¿no? Porque solamente para los incas solo existían los incas, pero para efectos muy sencillos de hablar, pues, ¿no? De seguro conocían otras culturas, pero recuerda que cada cultura es bastante, cree que ellos son el centro, ¿no? De tal manera de que ahora ya no, de ahora no hay cultura que es centro de nada, ¿no? Sino lo que hay es, los medios de comunicación han hecho que veamos una diversidad de culturas, una diversidad de puntos de vista, y que ninguna puede ser mejor que otra. Y por esa razón, ya pues no se está hablando acerca de liberar a la humanidad, ¿no? Déjalo ser a cada pueblo. O sea, si, por ejemplo, una comunidad de las selvas del Perú tienen a un rey, déjalos pues que tengan su rey. No, pero no son democráticos, son esclavizados. No, así son ellos. ¿Por qué tienes que estar imponiendo tu democracia, que ni siquiera tú la vives, pero uno de posero se la da por imponer? No, más bien, ¿sabes qué debes pensar? En acabar la universidad. Ingresa a la universidad, acaba la universidad, ten tu platita, ten tu buena chamba, logra tener, si puedes, una casa propia, y ya, nada más. Y dale tu bienestar a tu familia, si te casas, a tus hijos, y ya. Y te mueres y se acabó. Y no porque lo diga yo, ese consejo en realidad no es porque yo esté inventando el consejo, me creo pues el gran indicador. No, es algo que tú ves todos los días. O sea, cuando tú tienes 18 años, 19, si quieres cambiar el mundo, pero cuando tienes 30, 40, 50, ya, el diablo, eso, ya, ponte a trabajar. Y eso es lo que hace la gente. Tú caminas por la calle y las personas no están pensando en cambiar el mundo, ni siquiera los obreros. Eso puede haber sido hace 100 años. Pero ahora las clases trabajadoras, los que ahora trabajan en un supermercado, en Ripley, en Oesle, en Saga Falabella, en Metro, ya, los que trabajan en esos centros comerciales, ¿piensan cambiar el mundo? No, ellos piensan solamente de que Saga Falabella les cumpla pues sus 8 horas de trabajo, su buen sueldo, que les paguen sus beneficios sociales, sus CTS, gratificaciones, y ya está, ¿no? No quieren cambiar el mundo. De repente habrán querido hace 100 años los obreros de esa época, pero actualmente ya no. Actualmente lo que la gente quiere es solamente mejorar su condición de vida individual, y eso se llama nihilismo. O sea, ¿en qué sentido nihilismo? Recuerda que nihil significa nada. O sea, actualmente a la gente no le importa nada excepto vivir, nada más. No le importa salvar al mundo, mejorar la humanidad, no. Y si hay un cuidado del medio ambiente, simplemente es para que la persona viva. No es por el planeta Tierra en sí, por el mundo en sí mismo, no. Es curioso la posmodernidad, ¿no? O sea, la posmodernidad se presenta como expresión de una época como la nuestra, en el cual ya el sistema capitalista, al estar en decadencia, desvaloriza todo, ¿no? Considera de que el mundo no tiene ninguna importancia, el mundo no tiene ningún valor, las cosas no tienen ningún sentido, nada en este mundo sirve. Por eso que los posmodernos, te cuento algo, también se presentan como seguidores de Diógenes. ¿Te acuerdas de Diógenes, el perro? Ajá.
El pata que se creía perro, nada sirve, nada vale, bueno, me tiro en el suelo y si esa es mi forma de ser, tirarme en el suelo, pues es mi forma de ser, ¿no? Entonces, el posmoderno dice eso, ¿no? Si para ti ser feliz es vivir en el suelo, vive en el suelo, pues, ya está. ¿Por qué te van a decir que es malo? Punto. Si para ti ser feliz es no tener amigos, bueno, no tengas amigos, ¿cuál es el problema? Si para ti ser feliz, y no hago bromas, no hago bromas, si para ti ser feliz es creerte jirafa, o creerte chancho, o creerte perro, como Diógenes, perfecto. Perfecto, y que te respeten siendo jirafa, el animal ese de cuello largo. Y así como de repente yo voy a hablar de mí para no molestarte a ti. Por ejemplo, yo, Martín Ortega, soy feliz sintiéndome mujer. Normal, pero yo soy feliz. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te vas a burlar de mí? Así, por eso soy enfermo. ¿Enfermo? ¿Qué te pasa? Es mi libertad, es mi forma de elegir. Esa cuestión, no, pero profe, usted es hombre. Respétame. Yo me siento mujer, ¿cuál es el problema? Y si me pongo corbata, porque estoy haciendo la finta, más. Deben respetarme mi sexualidad libre. Ya, esa lógica, bien curiosa, ¿no? Ya, ahí yo más lo dejo para no hablar mucho de mí. Eso se llama posmodernidad. ¿Está bien o no? Entonces el posmoderno dice, lo importante es que la persona sea libre y que construya su realidad en función a sus ideas. Si para esa persona su realidad es fantasía y belleza, bueno, es su realidad de él. Si para otra persona su realidad es guerra, destrucción, muerte, bueno, no, eso es su vida de él. Si para otra persona su realidad es creerse un superhéroe, bueno, es su realidad de él. Ya está, créete superhéroe, créete hombre araña, lánzate por las ventanas, ya está. Si para él su realidad es sentirse Che Guevara, que se crea el Che Guevara, ya está. ¿Y cuál es el problema? No, que se vaya a Bolivia y que se meta pues a hacer su revolución. Pero no hay ninguna verdad absoluta. Interesante, ¿no? Tú te vas a la universidad, a cualquier universidad, te juro, y ya van a hablar eso, ¿no? Es una suerte de construcción, eliminación de todas las ideas modernas, ¿no? Por eso que muchos de ellos están a favor pues, de la diversidad de género, las LGTB, están a favor de algunos del aborto, porque la mujer es libre, es mi cuerpo, ¿no? Son las personas que están a favor, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, ¿no? No es todos, no con X, ¿no? Todo con X, ¿sí o no? Ya eso, pues. ¿No? Ya eso es el posmoderno. ¿Por qué? Porque la libertad, la diversidad, la multiplicidad, ¿no? Pero que tiene sus contradicciones, como tú lo sabes, ¿no? Siempre es bueno hablar de esto, ¿no? Porque tú eres un muchacho que va a ser universitario y te vas a enfrentar a eso. Esta teoría, esta clase tiene mucho de político, lo que vemos en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el posmoderno se presenta como defensor de la tolerancia. No hay que ser tolerantes ante todos, no hay que respetarnos en la diversidad. Ya, de repente tú dices, ya, señor tolerante, señor posmoderno, tú dices que hay que respetar a todos. Claro que sí, hijo mío, hay que respetar la diversidad. Pero yo me opongo a lo que tú dices, porque para mí hay hombres y mujeres, y punto. No, pero tú eres un homofóbico, tú eres un desgraciado. Total. ¿No estás diciendo que hay que respetar a la tolerancia, hay que ser tolerante, respetar la diversidad? Ya, pues respeta mi punto de vista, que también es diverso, ¿no? Respeta mi punto de vista. ¿Por qué tienes que llamarme homofóbico o no sé qué más? No sé si me hago entender. O sea, eso se llama la paradoja de la tolerancia. Se puede ser tolerante con el intolerante, supuestamente. Se debe permitir una posición opuesta a la tolerancia. O con los que se oponen a la tolerancia no hay que ser tolerantes, sino hay que eliminarlos y denunciarlos como homofóbicos. Ese es el gran error de la posmodernidad. Creer de que como hay que ser tolerantes, no hay que ser diversos, hay que ser libres y como se dice open mind, entonces aquel que no piensa así, hay que chancarlo, pues, hay que denigrarlo, hay que sacarlo. Por eso que la posmodernidad, si me preguntan a mí, en realidad es una teoría absurda, una teoría que es prácticamente expresión de una sociedad como la nuestra que está en decadencia, ¿ya? Ya veremos más de ese tema que es bien interesante y cuando quieras podemos conversarlo. Mira, entonces vamos a repasar acá. La posmodernidad es un movimiento amplísimo que se pone en la literatura, que se presenta en el arte, que se presenta en la historia y en hablar en la filosofía. Que como lo ves, papito, es un movimiento de crítica a las ideas modernas, totalizantes, universales, ¿no? Que fundó Descartes, que desarrolla Kant y Hegel. Ellos son relativistas, nunca te olvides. Para ellos no hay una cultura, no hay una idea, no hay un saber, no hay un valor, no hay una historia universal. Nada de eso. Lo que hay que hacer es respetar la diversidad. Los posmodernos consideran de que no hay verdad objetiva,
denominamos verdadero aquello acorde con nuestro punto de vista. Aquello que tiene que ver con nuestro punto de vista. Nada más lo que te conviene, si quieres así. Y ellos dan mucha importancia al lenguaje. El lenguaje es lo que determina las cosas. Punto. Si tú eres una persona de derecha, una persona que quiere votar por un partido como el partido fujimorista, digamos, ya, tú quieres votar por Fujimori, por Keiko Fujimori en 2021. Entonces tú ves a Verónica Mendoza como terrorista. Ella es una terrorista. Pero tú eres ahora partidario, vas a votar por Verónica Mendoza. ¿Qué vas a decir de Keiko? Ella es una futura dictadora, ella es hija del dictador, es una corrupta. Entonces le llamas corrupta a Keiko solamente porque eres rival políticamente de Keiko. Le llamas terrorista a Verónica Mendoza porque simplemente eres rival de Verónica Mendoza. Eso es todo. Entonces lo importante es el lenguaje. No importa que realmente Keiko o Verónica sean algo, sino es lo que decimos de ellos. Y por consiguiente, ellos siguen la tesis de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Y claro está, para ellos no hay un proceso histórico de liberación. Con la caída de la URSS se muestra que existe un mundo prácticamente dominado por el libre mercado, dominado por la competencia pura, y lo que hay que hacer es vivir nada más hasta morirse, pues, ¿no? Y si tú quieres ser antidualista y hablar pues de que no hay varones y mujeres y no hay diversidad, bueno, ese es tu punto de vista, y qué chévere, y qué bonito, y qué bacán. Son antidualistas también ellos, ¿no? No hay nada bueno o malo absoluto. No hay mujer, varón absoluto. No hay guerra, paz absoluta. Lo que hay es diversidad, matices, ¿ya? Y en esa línea está Lyotard. Lyotard es el que hace famosa la palabra posmoderna, justamente en su libro La condición posmoderna, y luego más adelante en el libro La posmodernidad explicada a los niños. De tal manera que Lyotard dice, la modernidad, la filosofía moderna que funda Descartes, ha promovido, ha impulsado grandes teorías que son como telenovelas o cuentos o fábulas. La ilustración, la filosofía de Hegel, el positivismo, el capitalismo, la filosofía de Marx, que el cristianismo, ni hablar, que no han servido para nada, no han logrado lo que supuestamente han querido lograr. ¿Dónde está la sociedad industrializada, moderna de Comte? ¿Dónde está el comunismo que propuso Marx? ¿Dónde está el reino de los cielos que propuso el cristianismo? No hay nada. Lo que se ha logrado estas teorías es justificar opresión, nada más, ¿ya? Han fracasado en el intento de mejorar a la humanidad y actualmente solo justifican sistemas de opresión. Cuando Estados Unidos quiere invadir un país en nombre de la democracia del capitalismo, ¿no? Y en esa línea también está Bátimo. Bátimo dice, hay que defender los pensamientos débiles, el pensamiento de las culturas. Por eso que el posmoderno se presenta muy defensor de la diversidad cultural, ¿no? Se pinta de colores, ¿no? Él dice, lo importante es ser diverso, una diversidad ante todo, de respeto a las culturas, a las distintas razas. Y eso ves en Facebook, ¿no? Con esa diversidad total, ¿no? Y a veces tanto así de que cuando tú quieres oponerte a eso, a esa teoría, como que nos da vergüenza porque tememos, y me pasa, y soy sincero, que quizás nos van a apabullar, ¿no? Nos van a decir intolerante, que cómo es posible, es racista, nos dicen a veces, ¿no? No, pero no, porque hay que respetar la diversidad de raza, diversidad de culturas. ¿Ah? Y esa es posmodernidad, pues. Entonces, hay que defender los pensamientos débiles, dice Bátimo. Hay que respetar y defender las opiniones comunes frente a los discursos dominantes, totalizantes, machistas, ¿no? Y, obviamente, los medios de comunicación son fundamentales. Muestran la diversidad de culturas y puntos de vista en el mundo, ¿no? Gracias a la prensa que se mete en todas partes, sabemos de todo lo que hay en el mundo entero. Además, los posmodernos son nihilistas. Dice, el nihilismo es lo que predomina. ¿En qué sentido el nihilismo? En que ellos consideran, o sea, la gente considera de que ya solamente quieren vivir, ¿no? Actualmente las personas ya no buscan liberar a la humanidad, sino solamente mejorar su condición de vida individual, ¿no? Lo que importa es tener un trabajo, mi seguro social, que no me falte la plata, que pueda comer, que pueda mantener a mis hijos, y ya, hasta ser viejito y morirme y todo bien. Y mis hijos van a hacer lo mismo cuando ellos sean grandes. Y ya está el asunto. Entonces, la posmodernidad es una ideología bastante crítica del pensamiento moderno que se caracteriza por ser una posición extremadamente relativista, como te das cuenta, y muy polémica, ¿no? Bueno, hasta aquí sería esta parte.